Lo mejor para Estados Unidos no es una confrontación con China, porque eso nos cuesta demasiado en calidad de vida aquí dentro, con el riesgo real de que perdamos, de que China sea demasiado grande, y con los BRICS, es ridículo lo mucho más grande que es ese bloque. Esa magnitud al final nos va a sobrepasar. Por eso hay que detenerlo ahora, cambiar la política, trabajar un acuerdo de vivir y dejar vivir con China como alternativa a la confrontación. Es un poco como decir, si vamos en esa dirección, estaremos admitiendo que hubo una oportunidad en abril del año 2022, cuando se sentaron, si no me falla la memoria, en Estambul, y dejaron lista la mayor parte de un acuerdo que habría terminado la guerra de Ucrania a las pocas semanas de haber empezado. Aquello habría sido un mejor trato para Ucrania, mucho mejor que el que tendrán ahora. Lo perdieron. Y hoy están comenzando la misma apuesta perdedora en su pulso con China, solo que será más larga, más costosa, con riesgos mayores. Aprendan de Ucrania, no lo vuelvan a hacer. Dicho esto con claridad, entremos en la verdad incómoda. El imperio estadounidense está en declive, y negarlo no lo detiene, solo nos hace llegar más tarde a la única solución racional. La gente común lo siente sin necesidad de tecnicismos, el salario rinde menos, la vivienda aprieta, la salud cuesta lo que no tenemos, la educación te encadena a deudas, las ciudades se llenan de trabajos precarios y promesas rotas. La narrativa oficial dirá que el problema es externo, que es China, que es Rusia, que es el sur global. Pero la raíz es interna, la concentración de poder económico, la captura del Estado por corporaciones y una política que teme decir en voz alta lo que todo el mundo sospecha, que seguimos jugando a un juego que ya no podemos ganar. Por eso la opción sensata no es chocar, es reacomodarnos. Vivir y dejar vivir con China no significa rendirse, significa aceptar la realidad de un mundo multipolar. Significa pactar reglas claras de competencia, reconocer espacios de cooperación tecnológica y comercial, y abandonar la fantasía de imponer aranceles generalizados que terminan funcionando como impuestos encubiertos sobre tu bolsillo, porque cada tarifa que se anuncia con fanfarria nacionalista, cuando llega a la tienda se convierte en precios más altos, en menos opciones, en más presión para la gente de a pie, y eso lo saben las empresas que presionan por protección. No hablan de sus ganancias, lo llaman defender el empleo. Cada vez que escuches ese eslogan, revisa tu billetera. Mientras tanto, el mundo se reconfigura a una velocidad que no cabe en los titulares. Rusia no se arrodilló ante las sanciones, reorientó su energía con descuentos hacia India y Asia. India no está interesada en peleas que no le pertenecen, sino en crecer, y el acceso a energía barata acelera su industria. China e India, las dos naciones más pobladas del planeta, descubren que coordinarse les rinde más que someterse a una agenda ajena. Ese es el núcleo económico de los BRICS, mercados gigantes, ritmos de crecimiento que superan sistemáticamente al G7, monedas y compensaciones cruzadas que reducen la dependencia del dólar, cadenas logísticas que ya no pasan obligatoriamente por el mismo centro de siempre. No es un manifiesto ideológico, es un manual de supervivencia en tiempo real. Europa, por su parte, vive algo que es difícil nombrar sin herir sensibilidades, una humillación histórica. Tras medio milenio de protagonismo, es arrastrada a decisiones que dañan su industria, renuncia a energía asequible, firma acuerdos comerciales que la obligan a abrir mercados en condiciones desfavorables, acepta aranceles generalizados contra sus productos y a cambio recibe promesas de seguridad que no pagan las cuentas de la clase trabajadora. Ese trueque tiene un límite político que ya se palpa en las urnas y en las calles. O recuperan autonomía estratégica y económica, o verán desmantelarse los pilares que hacían de Europa un lugar con servicios públicos robustos y derechos laborales que Estados Unidos jamás quiso igualar. Antes de seguir, un breve llamado que ayuda a que este contenido llegue a más personas y que podamos sostener este trabajo independiente. Si valoras que te expliquen economía sin humo y con la voz crítica de Richard Wolff en español,
Suscríbete ahora mismo, activa la campanita y deja tu me gusta. Cuéntame en comentarios qué parte te hizo clic y con quién vas a compartir este episodio para que lo conversemos en comunidad y en casa. La contradicción central es esta: por un lado, se alimenta una retórica de grandeza, por el otro, la vida cotidiana se encoge. Se agitan banderas para tapar los precios, se reparten culpas para no tocar privilegios, se militariza la conversación para eludir la economía real. ¿Cómo se exprime a la mayoría en un imperio que declina? De muchas formas, y las conoces: salarios que no suben al ritmo del costo de vida, crédito caro que te devora a fin de mes, tarifas públicas que suben mientras te dicen que hubo ajustes técnicos, vivienda convertida en activo especulativo, salud como negocio que factura más cuando estás enfermo, y cuando el sistema necesita un respiro, llama inflación a lo que en el fondo es una decisión de precios en manos de un pequeño grupo. La Reserva Federal discute si sube tasas. Pocos preguntan por qué aceptamos que unos pocos decidan lo que todos pagamos. El punto bisagra de este guión, como en el original, es pedagógico. Si ya entendimos que la confrontación con China nos roba bienestar y además tiene riesgo real de derrota estratégica, la alternativa es pactar. No ceder por debilidad, pactar por inteligencia. Reconocer que hay áreas de cooperación inevitables: energía, clima, tecnología, salud, y que el costo de la Guerra Fría comercial lo paga la puria población. Es duro decirlo, pero más duro es seguir mintiéndonos, con los BRICS creciendo, con Asia liderando manufactura y demanda, con África abriendo nuevas rutas y con América Latina buscando socios alternativos. El camino racional es negociar tu lugar en ese nuevo mapa, no dinamitarlo. Ahora miremos la gran foto de comercio y aranceles. Cobrar tarifas del 100% a vehículos eléctricos chinos suena a victoria patriótica, hasta que entiendes que es un impuesto para ti. Si una camioneta cuesta 30.000 y le pones una tarifa del 100%, no solo encareces la compra para empresas que necesitan renovar flotas y competir globalmente, también perpetúas la ineficiencia interna. Resultado: tus productores pagan más por moverse, pierden frente a rivales en países que sí acceden al mejor producto al mejor precio, y el empleo que decías proteger termina golpeado por la pérdida de competitividad. El proteccionismo de emergencia puede ser herramienta puntual. Convertirlo en dogma permanente es una máquina de empobrecerte lentamente, pero no todo es ajedrez entre potencias. Hay una grieta que se abrió dentro de Estados Unidos y que puede volverse oportunidad histórica. Por primera vez en mucho tiempo, una mayoría amplia está dispuesta a escuchar críticas de fondo al capitalismo realmente existente. Estudiantes indignados con Gaza, trabajadores que reaniman sindicatos en empresas icónicas, jóvenes que rechazan endeudarse de por vida por un título, comunidades que exigen vivienda como derecho y no como casino financiero. Ese clima intelectual y moral rompe el viejo debate inservible entre un poco más de Estado o un poco menos de Estado. ¿Por qué aceptamos que la economía se organice como una dictadura privada donde decide una minoría y obedece la mayoría? Y si probamos, en serio, con formas cooperativas y democráticas de producción, nada de esto implica idealizar a los BRICS ni romantizar a nadie. El bloque desafía la hegemonía occidental, pero no ha cuestionado todavía la estructura empleador-empleado como núcleo de la explotación. Ese sigue siendo el corazón del problema. Si la mayoría produce pero no decide qué se produce, cómo se produce y qué se hace con el excedente, entonces cambian los banderines en el estadio pero el marcador de fondo no. Por eso, la tarea doble es clara: hacia afuera, acordar un orden multipolar de vivir y dejar vivir que evite la destrucción; hacia adentro, empujar democracia económica real para que la riqueza que producimos entre todos sirva, por fin, a la vida de todos. Pausa para respirar y mirar un ejemplo contundente: la foto de Europa sentada en la Casa Blanca, escuchando a un presidente al que en privado desprecian, mientras aceptan condiciones comerciales que los lesionan. Esa escena no es anécdota, es símbolo del fin de una era.
la antigua metrópoli convertida en subordinada, aceptando aranceles transversales, comprometiéndose a comprar energía cara, abriendo su agro a productos que desplazan a sus propios productores. ¿Cómo sostendrán entonces sus sistemas de salud, su educación pública, sus pensiones? ¿Cuánto tardará en estallar el equilibrio político si la gente común ve que le recortan beneficios conquistados durante décadas? Ya está pasando. En Alemania crece la derecha por rechazo a la subordinación. En Francia, la izquierda logra la bancada más grande por rechazo a la austeridad. Dos direcciones ideológicas distintas, un diagnóstico en común. Así no. ¿Hay salida? Sí, pero pide coraje intelectual, punto de gen, de jugar a una guerra con China que no pueden ganar y que sacrifica el bienestar de su pueblo. Negocien reglas de competencia, reconozcan límites y construyan convivencia. Y dentro del país, dejen de aceptar como natural la dictadura del empleador sobre la vida de la mayoría, abran espacio real a la empresa cooperativa, a la cogestión, al presupuesto participativo, a bancos públicos que financien innovación útil y no burbujas. No es romanticismo, es ingeniería institucional para desactivar el motor de desigualdad que nos trajo hasta aquí. Este reordenamiento global también trae lecciones de moneda y pagos. Cuando India compra energía barata a Rusia y paga en su propia moneda, cuando China y socios liquidan en sistemas alternos, cuando países de África abren líneas de financiamiento fuera del circuito habitual, el aura del dólar como única llave del mundo se opaca. No colapsa de un día para otro, se desgasta. Y una moneda hegemónica que pierde legitimidad moral y utilidad práctica a la vez, termina obligando a su emisor a escoger entre dos males, o aprieta hacia adentro con más austeridad para sostener el relato, o acepta que toca convivir con otros centros y otras reglas. Adivina cuál opción mejora la vida cotidiana. Si has llegado hasta aquí, ya estás viendo el mapa completo, un imperio que baja el telón sin querer admitirlo, un bloque alterno que crece más rápido, una Europa que se debate entre dignidad y sumisión, y una ciudadanía estadounidense que, por primera vez en mucho tiempo, está dispuesta a discutir la base misma de cómo trabaja, vive y decide. En ese cruce, insistir en la confrontación con China es como acelerar hacia una pared mientras discutes por el espejo retrovisor. Lo adulto es frenar, trazar otra ruta y, sobre todo, cambiar de conductor, pasar del puñado que decide por todos a la mayoría que produce la riqueza. Hasta aquí, hicimos el diagnóstico y trazamos la dirección estratégica. Ahora viene la parte más útil para el público principiante, aterrizar todo esto en consecuencias concretas y pasos prácticos. ¿Qué cambia en tu bolsillo si seguimos chocando con China versus si pactamos? ¿Cómo se aprovecha una energía más barata que circula por Asia? ¿Qué políticas industriales tiene sentido exigir para no quedarte fuera de las cadenas de valor que ya están girando hacia el este y el sur? ¿Cómo se protegen tus ahorros en un mundo donde el dólar ya no manda solo? ¿Qué puede hacer un municipio, una cooperativa, un sindicato, una pyme, mañana, para no depender de decisiones tomadas a miles de kilómetros? Todo eso te lo voy a desarrollar ahora mismo, en el mismo tono claro, sin tecnicismos ni adornos, con ejemplos cotidianos y una guía práctica al final para familias y pequeños negocios. Y como pediste guión largo alrededor de 33 minutos, lo iré entregando por bloques para no perder el ritmo ni la calidad. Sigamos donde duele, donde se traduce todo este mapa de poder a la vida real. Si insistimos en la confrontación con China, lo primero que sentirás no será un discurso épico en la televisión, será una zancadilla en tu presupuesto. Aranceles generalizados son impuestos encubiertos que se cobran en la caja del supermercado y en la factura de cada insumo que usan las pequeñas empresas. El abastecimiento se encarece, el transporte se vuelve más costoso, los tiempos de entrega se alargan y la famosa eficiencia del mercado se desvanece. Cuando el relato patriótico choque con el ticket de compra, no habrá bandera que alcance para pagar la diferencia. En cambio, si asumimos la ruta de vivir y dejar vivir con China,
el beneficio no es abstracto, bajan costos de importación clave, se reabren canales de cooperación tecnológica, se ordena la competencia por calidad en lugar de por castigo arancelario, y se libera presupuesto público que hoy se quema en guerras comerciales inútiles para dedicarlo a educación, salud y modernización productiva. No es romanticismo, es contabilidad básica con brújula. Aterricémoslo en escenas cotidianas. Una pyme metalmecánica que compra maquinaria asiática sin peajes artificiales moderniza su planta más rápido, produce con menos desperdicio, paga mejores salarios, porque su margen no se lo devora el costo financiero de equipos viejos. Una cooperativa agroalimentaria que accede a empaques, sensores y repuestos a precio razonable reduce mermas, estabiliza sus precios al consumidor y gana fidelidad en el barrio. Un municipio que puede licitar buses eléctricos sin tarifa punitiva renueva flota, baja contaminación y no necesita asfixiar al usuario con tarifas imposibles. Todo eso se vuelve políticamente viable si cambiamos la lógica de castigo por la de competencia con reglas y transferencia tecnológica negociada con inteligencia. El pueblo nota cuando el Estado compra bien, el ahorro aparece en servicios que funcionan, no en promesas que se pierden en el aire. Pero cuidado, convivir con China no significa resignarse a ser comprador eterno de manufacturas baratas, significa negociar para subir escalones en las cadenas de valor, y eso exige política industrial con dientes. No sirve un catálogo de intenciones, hacen falta instrumentos. Compras públicas con contenido local progresivo y metas de aprendizaje, banca de desarrollo que financie equipamiento productivo con tasas humanas atadas a mejoras salariales y tecnológicas, plataformas abiertas para estandarizar componentes y permitir que muchos proveedores entren al juego, acuerdos de codesarrollo, donde la transferencia de conocimiento sea contractual y medible, parques tecnológicos conectados con institutos de formación técnica que gradúen trabajadores listos para operar, mantener y mejorar tecnología, no solo para importar y ensamblar. Si de verdad queremos competir, hay que diseñar la escalera y fijar, desde el primer peldaño, que el aumento de productividad se reparte con quien hace el trabajo. Productividad sin participación es otra palabra para extracción. La discusión sobre el dólar y los BRICS también tiene traducción concreta. Cuando parte del comercio se liquida en monedas distintas al dólar, aparecen riesgos y oportunidades. Riesgo: volatilidad cambiaria si sigues concentrando todos tus contratos en una sola divisa que puede perder tracción relativa. Oportunidad: diversificar monedas de facturación y de financiamiento para abaratar costos financieros y reducir shocks. ¿Qué puede hacer una empresa mediana? Negociar cláusulas de doble moneda, pactar bandas de ajuste, usar coberturas simples ofrecidas por banca pública o consorcios sectoriales, y si existe, acceder a líneas de crédito en moneda local respaldadas por acuerdos bilaterales que reduzcan el costo de capital. ¿Qué puede hacer una familia? Evitar sobreendeudarse en moneda extranjera para gastos de consumo, priorizar el ahorro de emergencia en instrumentos líquidos y seguros en su propia moneda, y si invierte, diversificar sin fanatismo, una canasta que combine activos locales reales, instrumentos financieros simples, y solo si se entiende el riesgo, una porción pequeña expuesta a monedas distintas. El objetivo no es ganarle al mercado, es no quedar atrapado por un cambio brusco del tablero. Europa, en tanto, es nuestro espejo de advertencia. Al renunciar a energía asequible, su industria perdió un as bajo la manga y empuja ajustes que pagan los de siempre. Para no repetir ese error, cualquier acuerdo energético que se firme debe traer tres condiciones claras: estabilidad de precio en horizontes razonables, compromisos de inversión en infraestructura de transmisión y almacenamiento, y un plan de transición paulatino que no haga trizas a trabajadores ni a pymes. La energía no puede volver a ser el juguete de la geopolítica, es la columna vertebral de la vida cotidiana y del aparato productivo. Y cuando discutamos electrificación y renovables, la palabra clave es orden.
Orden para priorizar proyectos que bajen tarifas en barrios y parques industriales, no solo que se vean bien en conferencias. Orden para reforzar redes antes de prometer enchufes por todas partes. Orden para que el salto tecnológico traiga empleos buenos y no se limite a importación de equipos con contratos opacos. Hay un eje ético y estratégico trae a la mesa y que no podemos soltar: la crítica a la estructura empleador-empleado como núcleo autoritario de la economía. Mientras las decisiones clave de inversión, producción y distribución de excedentes queden en manos de una minoría, el conflicto se disfrazará de ideología, pero siempre acabará en lo mismo: ganancias privatizadas, costos socializados. Por eso necesitamos más que regulación, necesitamos pluralismo de formas empresariales, con verdadera igualdad ante la ley, que una cooperativa de trabajadores pueda custodiar sus excedentes, acceder a crédito, licitar obra y vender al Estado con las mismas reglas y tiempos que una corporación, que las empresas con cogestión tengan prioridad en ciertos contratos donde la estabilidad laboral y la calidad importan tanto como el precio, que los directorios incluyan representación electa de trabajadores cuando se reciban beneficios o garantías públicas. La democracia no se agota en con elect, votar cada 4 años. Se completa cuando llega al lugar de trabajo. A ti, que estás empezando en este tema y quieres una guía masticable, te dejo un mapa de acción individual y comunitaria que no necesita permiso del planeta. Primero, alfabetización económica básica en tu hogar y en tu barrio. Aprender a leer una factura, un contrato, un balance simple, una licitación. Cuando la gente entiende, la propaganda pierde poder. Segundo, construir o sumarte a redes de consumo y producción cercana que reduzcan dependencia de importaciones caprichosas. No se trata de cerrarse, se trata de no caer con cada turbulencia global. Tercero, exigir transparencia radical en compras públicas y en fijación de tarifas. Pide que las licitaciones sean abiertas, comparables, y que los contratos incluyan metas de precio y calidad verificables. Si la entidad falla, que se active cláusula de penalidad. Cuarto, sindicalízate o arma un comité de base con tus compañeros, salarios indexados con criterio, reparto de ganancias cuando se cumplan metas, formación continua a cargo de la empresa y del Estado. Quinto, apoya medios y espacios que expliquen sin humo. La batalla cultural define el presupuesto define tu vida. En política macro, lo que toca es realinear incentivos. Menos subsidios opacos a sectores que no modernizan y más apoyo a actividades que mueven empleo, tecnología y exportaciones netas. Menos retórica contra la inflación como fenómeno misterioso y más observatorio público de márgenes, con poder para detectar y sancionar abusos cuando se aprovechan shocks para subir precios más allá de costos. Menos anuncios de parques de innovación vacíos y más ingenieros, técnicos y maestros bien pagados con laboratorios abiertos, talleres equipados y proyectos reales con empresas. Menos marketing de nearshoring que solo atrae ensamblaje precario y más encadenamientos productivos con metas de contenido local y escalera tecnológica por etapas. Todo lo demás es papel satinado. Hablemos, por fin, de la palabra prohibida: planificación. No esa caricatura que asusta con fantasmas, sino planificación democrática y flexible, con datos abiertos y metas ajustables. Planificar qué sectores queremos escalar, qué infraestructuras vamos a priorizar, qué capacidades vamos a formar, cómo se repartirá la productividad y quién responde cuando los objetivos no se cumplen. Sin ese mapa, cualquier viento te arrastra. Con ese mapa, puedes negociar de tú a tú con quien sea, incluido China, incluido cualquier socio BRICS, incluido cualquier bloque. La independencia no es gritar fuerte, es tener capacidades reales y cuentas en orden. Volvamos un momento a la dimensión cultural, porque ahí se juega medio partido. Décadas de propaganda nos vendieron que lo público no sirve y que lo privado es por definición eficiente. Resultado, debilitamos capacidades estatales, entregamos sectores enteros a
oligopolios y pagamos más por servicios peores. Revertir esa inercia no es poner el Estado en todas partes, es devolverle donde importa: salud, educación, energía, transporte, agua, datos. Un Estado que compra bien, mide bien, sanciona bien y rinde cuentas en público es el mejor antídoto contra la captura corporativa. Y un sector privado variado: corporaciones, pymes, cooperativas compitiendo en serio, sin privilegios ni atajos, es la mejor garantía de innovación útil. Sé que todo esto suena ambicioso, lo es, pero también es muy concreto cuando se baja a la vida de barrio. La cooperativa que arma una planta de frío para los productores locales y estabiliza precios. El instituto que lanza un programa acelerado de mantenimiento de buses eléctricos y logra empleo para jóvenes que no podían pagar una universidad. La municipalidad que publica cada contrato con sus anexos y abre una línea para que cualquier ciudadano calcule la diferencia entre lo prometido y lo ejecutado. El sindicato que negocia no solo salario, sino participación en decisiones de inversión para evitar despidos evitables. Son piezas pequeñas que, sumadas, construyen una economía menos frágil y una democracia menos decorativa. No esperes que la cúpula reconozca el declive del imperio y cambie de rumbo por iluminación súbita. La presión vendrá de dos lados: del exterior, con un mundo que ya no obedece, y del interior, con una ciudadanía que ya no cree. Esa combinación abre espacios que antes parecían imposibles. Por eso, si eres académico, lleva estas ideas al aula y al barrio. Si eres periodista, incomoda con preguntas de costos y márgenes, no con gritos. Si eres funcionario, usa tu firma para simplificar trámites y exigir competencia. Si eres empresario, invierte en productividad compartida, no en captura de rentas. Si eres trabajador, organízate. Cada quien tiene una palanca, úsala. Si esta parte te encendió el radar y te dio herramientas concretas, quédate, porque a continuación voy a entrar al terreno más áspero y más útil: pasos inmediatos para familias, pymes, sindicatos y gobiernos locales, en un escenario de multipolaridad y dólar compartiendo cancha con otras monedas, además de una guía de negociación básica para no pagar el pato de las guerras comerciales. Te lo voy a decir sin adornos y con ejemplos que puedas replicar mañana mismo. Antes de seguir, un recordatorio breve que nos ayuda a sostener este espacio independiente. Si valoras esta explicación clara, suscríbete ahora, activa la campanita y deja tu me gusta. Comenta con la frase vivir y dejar vivir. Si quieres que armemos una segunda parte con herramientas de negociación para pymes y cooperativas, comparte este episodio con alguien que aún cree que confrontar por confrontar trae prosperidad. Hazle el favor de su vida y envíale este análisis. Lo que viene no es una película con héroes y villanos que se resuelve en 2 horas. Es una larga mudanza histórica donde cada caja pesa. El viejo orden ya no encaja por mucho que intenten golpearlo con el martillo de los aranceles o de las sanciones. La realidad es terca, el mundo se volvió multipolar, los centros de producción y de demanda se desplazaron, las rutas de comercio se redibujan sin pedir permiso, y el relato de superioridad moral que sostenía la hegemonía perdió credibilidad frente al precio del pan, del alquiler y del transporte. Puedes negar el mapa, pero no puedes negar el ticket de compra. Y cuando el relato se estrella con la vida cotidiana, o cambias el rumbo o te conviertes en profeta del desastre. Habrá quien insista en apretar los puños. Más tarifas, más bloqueos, más discursos de grandeza. Pero ese camino ya lo probamos y siempre termina igual: inflación que muerde por dentro, industrias que pierden músculo, salarios que no alcanzan, deuda que se agranda para sostener una ilusión de control. Es el ciclo de la potencia cansada. Quiere seguir mandando sin pagar el costo de adaptarse. Y del otro lado, economías que crecieron aprendiendo a hacer más con menos, que hoy tienen energía barata, población joven, hambre de mercado y una convicción sencilla, ya no aceptarán que otros fijen las reglas de juego sin invitarlas a la mesa. La pregunta que importa no es si nos gusta o no la multipolaridad, la pregunta es cómo vamos a vivir ahí.
podemos negarla hasta que nos asfixie, o podemos sentarnos a construir un acuerdo de vivir y dejar vivir que rebaje la temperatura y nos permita prosperar con dignidad. Esa no es una claudicación, es una apuesta estratégica por la vida de la gente común. Es preferir una canasta estable a una epopeya vacía. Es preferir buses nuevos y tarifas razonables a eslóganes con brillos. Es preferir máquinas modernas y sueldos decentes a una industria protegida por decretos que no innova y te cobra caro por lo que hace regular. Sé que suena áspero decirlo, pero es más áspero seguir fingiendo. Con bloqueos a la energía asequible perdemos competitividad. Con cierres de rutas y seguros disparados pagamos tarde y caro. Con guerras comerciales por orgullo, la cuenta la pagan quienes menos margen tienen. Y sin embargo, en medio de esta tormenta, hay una oportunidad luminosa que no depende de diplomacias secretas ni de mesas de élite. La sociedad está más abierta que nunca a discutir la raíz del problema, que no es un país contra otro, sino una economía que opera como una dictadura privada. Mientras la mayoría trabaja y una minoría decide qué se produce, cómo se produce y qué se hace con el excedente, la democracia es una ceremonia incompleta. La salida verdadera exige llevar la democracia al lugar donde pasamos la mayor parte de la vida, el trabajo. No hablo de consignas, hablo de arquitectura institucional, empresas con cogestión, donde los trabajadores eligen representantes en los directorios cuando hay garantías o beneficios públicos, cooperativas, con financiamiento justo, prioridad en compras donde la estabilidad y la calidad importan tanto como el precio, reglas claras para competir de igual a igual con cualquier corporación, banca pública que preste para modernizar equipos a cambio de metas de productividad y de reparto justo de esa productividad. Licitaciones abiertas que premien proveedores, que formen técnicos, que paguen a tiempo, que compartan patentes cuando reciban apoyo del Estado. Este tipo de decisiones, multiplicadas, bajan el ruido ideológico y suben el volumen de lo que funciona. Y si te preguntas qué puede hacer una familia o una pyme en un maremoto global, la respuesta es más concreta de lo que parece. Una familia puede blindar su mes a mes con un fondo de emergencia en instrumentos simples de alta liquidez, puede reducir deuda de consumo cara y puede organizar su compra entre vecinos para abaratar y estabilizar precios. Una pyme puede diversificar proveedores, negociar cláusulas de doble moneda con bandas de ajuste, asociarse con otras para importar insumos más baratos en conjunto y compartir logística, exigir a su municipalidad que publique los contratos y pliegos con tiempo para competir en serio y vincularse a institutos técnicos para formar mano de obra que suba productividad de verdad. Cuando miles hacen eso al mismo tiempo, cambia el clima económico. Lo que sí no podemos seguir regalando es nuestra imaginación. Nos enseñaron a soñar en pequeño. Trabaja duro, acepta las reglas, tal vez un día te toque. Ese cuento agotó su crédito. Soñar en grande hoy significa imaginar instituciones que no existieron en nuestra generación y que serán normales en la de nuestros hijos. Una economía mixta con democracia en la empresa, energía limpia y barata como derecho, logística pública eficiente que no ruede a merced del primer shock, ciudades capaces de producir y procesar parte de lo que consumen, educación técnica de alta calidad con pasarelas reales a empleos, bien pagados, una cultura que valore el arraigo productivo tanto como la innovación. No es un sueño ingenuo, es un plano de obra. También hay que hablar de la palabra que espanta a los cínicos, esperanza. No, la esperanza ingenua de que todo se arreglará. La esperanza lúcida que reconoce el tamaño del problema y aún así elige actuar. Esa esperanza se construye con pequeñas victorias verificables. Un mercado de barrio que logra bajar algunos precios porque coordina compras. Un sindicato que firma una cláusula de reparto de ganancias atada a metas claras. Un municipio que publica su presupuesto en detalle y lo discute con su gente. Una universidad que abre sus laboratorios para que pymes y cooperativas testeen y mejoren sus procesos.
Una agencia de competencia que se anima a romper un cartel y le devuelve aire a un sector. Uno dirá, son centímetros. Sí, pero la dignidad también se mide en centímetros. Este cierre no sería honesto sin una advertencia. Ninguna. Adaptación será limpia. Habrá retrocesos. Habrá quienes aprovechen el caos para especular. Habrá errores y habrá fatiga. También habrá tentaciones de autoritarismo en nombre del orden y tentaciones de populismo vacío en nombre de la épica. La brújula para no perderse tiene 3 puntos cardinales: evidencia, transparencia y participación. Evidencia para medir lo que funciona y lo que no, aunque pinche egos. Transparencia para que cada contrato, cada tarifa y cada margen se pueda ver y discutir. Participación para que las decisiones de impacto no sean caprichos de un puñado, sino pactos con la gente que los va a vivir. Quizás la imagen más honesta para despedir este viaje es sencilla: una mesa larga, no una tarima. En la mesa se sientan trabajadores, productores, técnicos, gestores públicos, consumidores y también empresarios que entienden que la rentabilidad estable vale más que el golpe de suerte. En la mesa se negocia cómo competir con reglas claras, cómo repartir la productividad, cómo blindar sectores críticos, cómo subir escalones en valor agregado, cómo cuidar el ambiente sin matar el empleo, cómo integrar cadenas regionales para depender menos de una sola arteria en el otro lado del mundo. Esa mesa no es una figura literaria, es un método, y si no existe, hay que construirla. En esta historia, el final no está escrito. Sabemos lo que no funciona: confrontar por orgullo mientras se encoge la vida de los de abajo, maquillar con aranceles lo que se resuelve con productividad compartida, prometer grandeza mientras el salario baja la cabeza. Sabemos lo que empieza a funcionar: convivencia inteligente con quien produce lo que necesitamos, salto tecnológico con reparto justo, democracia en el trabajo, logística ordenada, energía asequible, transparencia radical, cultura de resultados. No será un camino recto, pero sí uno en el que vale la pena caminar. Si llegaste hasta aquí, ya diste el primer paso: mirar el mapa sin filtros y elegir dónde poner tu fuerza. Te propongo lo siguiente: convierte esta reflexión en una conversación en tu casa, en tu trabajo, en tu barrio. Elige una acción pequeña y sostenida para las próximas semanas, y no camines solo. Las transformaciones grandes nunca fueron hazañas individuales, siempre fueron decisiones compartidas. Gracias por escuchar con cabeza y con corazón. Ahora sí, los llamados a la acción, claros y al grano. Si valoras que te expliquen economía sin humo y con esta voz crítica, suscríbete ahora, activa la campanita y deja tu me gusta, así empujas este contenido frente al algoritmo. Escribe en comentarios vivir y dejar vivir si quieres que armemos una entrega práctica con herramientas de negociación para pymes, cooperativas y sindicatos. Cuéntame qué producto o servicio viste encarecerse o retrasarse en tu ciudad en las últimas semanas. Tus ejemplos reales ayudan a afinar el siguiente episodio. Comparte este video con una persona que aún cree que la confrontación por orgullo trae prosperidad. Regálale otra mirada. Y si quieres apoyar más, recomiéndanos en tus grupos y redes. Esta comunidad crece cuando ustedes la empujan.